Ok, buenísimo. Le damos una bienvenida nuevamente a todos a la charla de Descubre el mundo del emprendimiento tecnológico con Startup Chile. Ya esto lo hemos estado ahí organizando con Paulina, que es parte de Startup Chile, junto con el equipo de BYU Management Society, teniendo como invitado también a Ricardo Susaeta, que es CEO de Búho Chile, ¿ya? Aquí no queremos que se sientan engañados, porque las publicaciones teníamos a Joaquín Well, pero que es cofundador también de Búho, ¿cierto? Entiendo que los dos son cofundadores, así que excelente Sí, tenerte a ti, Ricardo. Antes gracias. de comenzar, comentarles de que, bueno, un poco la charla se va a tratar. Vamos a partir con explicándole un poco, muy brevemente, 3 minutos, qué es BYU Management Society, qué es lo que busca, su objetivo, y luego vamos a pasar a escuchar a Paulina, que nos va a contar de qué se trata el mundo de las startups y especialmente cómo es ahí el ecosistema de Startup Chile. Luego vamos a pasar a escuchar a Ricardo, que nos va a contar su experiencia, cómo se sumergió en el mundo del emprendimiento y de qué se trata también Búho Chile. ¿Ya? Al final vamos a tener una ronda de preguntas, así que ahí en el chat pueden ir dejando sus preguntas y las vamos a estar revisando al final de la charla. ¿Ok? Entonces, bueno, contarles muy brevemente de qué se trata BYU Management Society de Chile. Ustedes saben que, bueno, BYU es una universidad de Estados Unidos. Está muy ligada a la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días. Y existe una facultad, se podría decir, de negocio en la universidad, y de esta facultad nace el Management Society, que es una organización que busca promover el liderazgo ético y moral, tanto en la esfera pública como privada. ¿Y cómo se logra esto? Fortaleciendo una red de contactos, ¿ya? Nos gusta poder tener oportunidades de networking, eh, y también poder ir haciendo un nexo con oportunidades de trabajo también, el poder crear instancias que ayuden al desarrollo profesional de jóvenes estudiantes y profesionales. Esto lo hacemos a través de mentorías, ya haciendo como un nexo entre gente que ya está inmersa y tiene experiencia en el mundo laboral y que su experiencia puede ser valiosa para los jóvenes especialmente, ya que están ahí decidiendo qué estudiar o ya están en sus carreras y quieren ir un poco visualizando en qué pueden desarrollar sus carreras. ¿Ya? Dentro de eso también cabe esta charla que estamos haciendo actualmente. ¿Ya? Creemos que es muy valiosa la experiencia de Paulina, eh, que trabaja en Startup Chile y conoce a muchos emprendedores, y también poder conocer la experiencia de Ricardo, que eh, él también, bueno, es profesional. Entiendo que estudiaste en la Católica, ¿cierto, Ricardo? Bueno, ahí nos va a contar un poco más de ti. Sí, y, y bueno, también es súper valioso conocer su experiencia también. Entonces, el tercer pilar es poder servir a la comunidad, y siempre poder en estos servicios ir también trabajando el liderazgo ético. Y como cuarto pilar tenemos el promover y que la gente conozca de BYU sus carreras de pregrado, de posgrado, también sus magísteres, sus MBA especialmente. Así que nada, nuestra invitación es poder invitarlos a todos los que nos escuchan a participar de las instancias, a seguirnos en redes sociales. Vamos a estar haciendo más charlas y, y sobre todo a los jóvenes profesionales que de repente tengan dudas de cómo ir proyectando sus carreras profesionales, acercan a nosotros y nosotros podemos encontrar formas o personas que puedan ayudarles a tomar mejores decisiones. Eso, es solamente comentarles de que de esta sociedad pueden participar todos jóvenes y mujeres arriba de 16 años, como dice ahí, estudiantes, emprendedores, profesionales técnicos, universitarios.
¿ya? No es necesario que sean miembros de la iglesia, que de repente existe una confusión, todos están invitados a participar, y decirles que, decirles que en realidad esto no solamente es algo que está en Chile, se está potenciando también en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, México, y, y estamos en realidad súper contentos de que esto sea así, y que hayan instancias de poder conversar de liderazgo ético y moral, que sabemos que hoy en día diariamente estamos conociendo casos de gente que no hace las cosas correctas, y nosotros queremos promover que se puede llevar una vida abundante y con mucha realización al hacer las cosas con ética y moral. ¿Ya? Así que le doy el tiempo a Paulina entonces, que es lo que nos convoca, que nos cuente un poco entonces qué son las startups, qué es Startup Chile. Así que, Paulina, te cedo la palabra. Gracias, Nico. Muchas gracias sobre todo por esa parte inicial que nos comentaste, también un poco más de BYU en Chile. Dame un segundito que voy a compartir mi pantalla. Ustedes me van a decir si es que van a ver la presentación. Ahí, ¿están viendo? Sí, se ve, perfecto. Ya, bacán. Bueno, hola a todos. Yo no los voy a estar viendo porque estoy compartiendo la pantalla, pero bueno, hola a todos los que se conectaron. En especial, gracias por conectarse hoy día. Gracias, Ricardo, también por acompañarme en esta instancia, y también a BYU Management Society por invitarme a poder conversar un poquito más de qué es una startup. La vez anterior que tuvieron la charla con dos emprendedores anteriormente, creo que empezaron a mucho a hablar sobre las startups, pero me quedo dando la vuelta si realmente entendían quienes estaban escuchando qué es una startup y cuál es la diferencia en realidad de una startup con una empresa común y corriente, que son las que generalmente conocemos como pymes, etc. Entonces, para partir me gustaría hablar un poquito más sobre esto. Generalmente conocemos lo que es una empresa tradicional, pequeña, o lo que generalmente conocemos aquí en Chile, pyme. Lo hemos escuchado muchas veces este término, y últimamente ha sido muy en boga porque también hay muchos programas del gobierno que apoyan a las pymes. Los bancos también tienen muchos programas de apoyo a pymes. Y la idea de una pyme o una empresa tradicional es que es una empresa de un carácter tradicional, como dice acá, que tiene costos fijos, claros y con un crecimiento lento o gradual. Acá les puse un ejemplo, por ejemplo, una panadería es un ejemplo de una pyme, y una de las ideas que más me gusta con respecto a una pyme es que generalmente sus costos fijos van creciendo a medida que va creciendo también la empresa. Por ejemplo, si tenemos una panadería, lo más probable es que vamos a tener que tener una tienda física, vamos a tener que tener un stock de productos, vamos a tener que tener una cantidad de personas que trabajan en esa panadería, pero si nosotros queremos hacer crecer este negocio, vamos a necesitar otra tienda, vamos a necesitar otro stock de productos y vamos a necesitar otras personas que trabajen en esa tienda. Entonces, cada vez que nosotros hagamos crecer este negocio, vamos a necesitar más costos fijos que también van a ir creciendo con respecto a este mismo negocio, ¿ya? Generalmente estos crecimientos también son más lentos o son más graduales a través del tiempo, ¿ya? Eso es lo que nosotros entendemos generalmente como una empresa tradicional o pyme. A diferencia de esto, desde hace ya hartos años se viene generando un nuevo tipo de negocio que son las startups. Las startups son empresas, como dice acá, con alto grado de innovación, con costos fijos y altas ganancias de rápido crecimiento y escalamiento internacional. Entonces, una startup en realidad es una empresa también, generalmente son pequeñas, pero que tienen grandes diferencias. Por ejemplo, primero tienen un gran grado de innovación. La innovación puede estar en cualquiera de sus formas. Puede ser una idea innovadora que no exista, puede ser un modelo de negocio innovador, puede ser algún tipo de propuesta innovadora, puede estar la innovación en cualquiera de sus líneas del negocio. Otra cosa que me gusta mucho es que una startup, a diferencia de una empresa tradicional o pequeña o pyme, tiene costos fijos bajos, y a medida que la startup va creciendo, estos costos fijos bajos se van manteniendo. Por ejemplo, generalmente una startup parte con una, dos, tres personas como máximo, que generalmente son los fundadores, y estos fundadores la hacen como un poco de circo pobre. Ahí Ricardo después nos va a contar cómo empezaron, pero la idea es que ellos
toma muchas responsabilidades sobre esta empresa y a medida que va creciendo esta empresa, obviamente va creciendo el equipo, pero llega un punto en el que ya el equipo creció lo suficiente y la startup sigue creciendo, pero los costos fijos, como por ejemplo personas, no siguen creciendo. Tampoco tienen grandes costos asociados como por ejemplo oficinas, porque generalmente también tienen dinámicas de trabajo mucho más flexibles, trabajan en espacios abiertos y estos costos fijos se van siempre disminuyendo. Entonces, una de las claves de una gran startup es que estos costos fijos se mantienen muy bajos a medida que ellos van creciendo en el negocio, ¿ya? Generalmente también son empresas de alto crecimiento y muy rápido crecimiento. O sea, una startup en un año puede pasar de una idea inicial a tener ventas ya muy altas y elevadas, encontrando un product market fit claro y explotando. Yo conozco startups que en 3 años ya han levantado una ronda de, no sé, de serie A, que después vamos a hablar un poquito de qué se trata, pero ya han crecido lo suficiente como para llegar incluso a ganarle a lo que podría ser una pyme o empresa tradicional que tiene el mismo tiempo de creación, ¿ya? También tienen un gran rápido crecimiento, como les dije recién, y el escalamiento es internacional generalmente. Se busca que una startup tenga un escalamiento rápido, que tenga un gran poder de escalamiento, porque generalmente las startups están resolviendo problemas que son globales o que por lo menos afectan a muchas, muchas personas. Esto no es un requisito de por sí para todas, porque hay startups que solamente resuelven problemas a nivel nacional o solamente resuelven a problemas a nivel, no sé, local, pero generalmente son problemas que involucran a muchas, muchas personas, porque eso también las hace rentables. Eso quiere decir que muchas personas también van a poder comprar su solución y van a poder crecer rápidamente, ¿ya? Otra cosa interesante de las startups es que está muy mal visto, a diferencia de una empresa tradicional, que los fundadores, por ejemplo, saquen ganancias anticipadas de estas startups. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo ganan plata? ¿Cómo están ganando plata entonces en startups? Generalmente, y quiero hablar aquí un poco de la generalidad, no puedo hablar de todos los casos porque todos los casos son diferentes, pero generalmente una empresa tradicional con una buena contabilidad, por ejemplo, anualmente saca ganancias que son repartidas dentro de sus dueños. Las startups, algunas lo hacen así, pero generalmente los dueños o los cofundadores o los fundadores se pagan sueldos mensuales, pero el real objetivo de una startup es un exit. ¿Qué quiere decir un exit? Es llegar a un punto de que la empresa esté valorizada en tanto dinero que venga otra empresa y la quiera adquirir. Entonces, el mundo startup se van a encontrar con muchos emprendedores, con muchas personas que tienen esta noción y que hacen una startup, la venden para empezar otra startup. Entonces, en realidad, la vida de una startup es cortita y siempre están buscando un exit o una compra de otra empresa más grande o de otra que las quiera absorber o que quiera seguir con la idea o incluso que quiera sacarlos de la competencia. También puede pasar eso, ¿ya? Siento que estoy un poco hablando sola, pero ahí no sé, Nico, Ricardo, ustedes me Acá van diciendo estamos. si... Está perfecto, Pauli, sí, Sí, buenísimo. muy bien. Entonces, con esta idea súper clara de la diferencia entre una empresa tradicional y de una startup, nosotros podemos ir más al detalle de cuáles son algunos conceptos claves también para entender qué es lo que hace una startup. Entonces, les decía que una startup tiene un alto grado de innovación y este alto grado de innovación puede estar en cualquiera de los modelos de su negocio. Eso quiere decir, denme un segundo, que se me va a apagar. Ahí sí. Entonces, la innovación puede estar por ejemplo, en el modelo de negocio o en la idea que plantean o en el proceso de entrega del servicio a los usuarios. En realidad puede estar en diferentes formas la innovación, pero tiene que tener algo novedoso, algo que les llame la atención a las personas y que los haga salir de la zona de confort de lo que ya han conocido generalmente. Una startup generalmente tiene financiamiento de externos. Si bien a los inicios de una startup, cuando está en una etapa inicial, los fundadores tienen mucho que decir con respecto a los fondos que van a poner, incluso ellos mismos, para poder echar a andar esta idea, generalmente las startups buscan financiamiento externo. ¿Cómo lo buscan? Hay diferentes formas. Después vamos a hablar un poco de financiamientos públicos, tenemos aceleradoras,
Tenemos Venture Capital, que son capitales de riesgo, que van a estar constantemente buscando estas startups para poder entregarles dinero a cambio de algún porcentaje de participación en esta empresa. Y también hay ¿cómo se llama? Ángeles, IBCs Ángeles, me olvidó el nombre inmediatamente. ¿Inversionista o...? Muchas gracias, Ricardo. Hay inversionistas ángeles, que son personas que tienen harto dinero, que conocen un poco la industria y que están dispuestos a invertir en estas startups. ¿Por qué? Porque el grado de ganancia posterior que pueden lograr llegar a ganar es mucho. Estamos hablando de que una inversión inicial baja después puede darles un porcentaje de uso, o sea, de obtención de la empresa, y eso después se puede convertir en mucho, mucho dinero. Entonces por eso se llaman inversionistas de riesgo, porque están invirtiendo a la nada, de repente están invirtiendo solo en una idea muy buena, pero que no saben realmente qué es lo que está pasando. Eso es algo muy interesante con respecto al cuarto punto que me voy a saltar, porque las startups trabajan con altos grados de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un emprendedor se le ocurre emprender una startup, generalmente no tiene ni la más mínima idea si va a funcionar. Entonces, el emprendedor lo que hace es plantear una tesis, decir, yo creo que esto es un problema muy grande y esta es la forma que yo creo que se puede solucionar. Entonces, con esta tesis empieza a validarla con usuarios, con clientes, crea su MVP o su producto mínimo viable, que es como la idea hecha en realidad, y empieza a ver si es que alguien le compraría la idea y cómo esto podría funcionar para solventar el problema que está diagnosticando. Entonces, en realidad, a diferencia de una empresa tradicional, que por ejemplo, una panadería, si hacen un edificio de, no sé, 25 pisos, de 10 departamentos en cada piso, claramente ahí va a haber una necesidad clara de personas que van a necesitar pan. Entonces, si se pone una panadería ahí cerca, lo más probable es que le va a ir bien, y es algo fácil de validar. A diferencia de esto, los emprendedores de startups generalmente no tienen esta certidumbre y lo hacen así, pero dan un paso a la oscuridad y se lanzan con todo para realmente intentar solucionar este problema que ellos quieren. Y eso es una característica que también tiene mucho en la personalidad de los emprendedores, de lo que yo voy a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Volviendo al punto 3, las startups generalmente son de base tecnológica, generalmente. Por lo menos en Startup Chile eso es lo que buscamos. ¿Qué significa que sea de base tecnológica? No significa que tenga una página web o que sea una aplicación. No, significa que tiene que tener alguna innovación tecnológica. Esto quiere decir de cualquier tipo de tecnología. Por ejemplo, después les voy a dar un ejemplo más claro, pero Notco, que es esta compañía que hace comida en base totalmente a vegetales, es una empresa de base tecnológica, porque usa la biotecnología para poder crear sus productos, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de que no siempre una startup tiene que tener una página web o tiene que tener una aplicación, por ejemplo. Obviamente que generalmente usan estas herramientas como las páginas web o las aplicaciones para poder llegar más fácil a sus clientes, pero esa no es la base tecnológica, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, generalmente trabajan en cuanto a un alcance amplio porque buscan solucionar problemas muy grandes que tengan muchas personas, y esto puede ser en diferentes rubros. Pueden ser problemas de solo mujeres, problemas de solo hombres, problemas generales, problemas de niños, de papás. Realmente hay de todo. ¿Por qué? Como dice el punto último, las startups pueden ser de cualquier industria, de cualquier industria. Y ha sido genial porque en Startup Chile, que bueno, no les conté un poquito de lo que hago, pero lo vamos a ver un poco más adelante, he podido conocer startups de todo tipo. Startups de salud, startups de tecnologías más duras, por ejemplo, de alimentos, startups, no sé, de niños, de mamás, de un montón de cosas diferentes que buscan solucionar problemas reales de las personas y de la sociedad. ¿Ya? Súper. ¿Y por qué Chile? ¿O cuál es lo entretenido de poder ser emprendedor acá en Chile? Bueno, Chile es un país que es uno de los hubs de innovación más grandes en Latinoamérica. ¿Y por qué? Bueno, como ustedes saben, Chile es un país que siempre ha exportado materias primas, ¿no es cierto? Somos un país
exportador de materias primas y que lamentablemente eso hace que nuestra economía esté muy enfocada y esté muy arraigada, por ejemplo, en el cobre, en la agricultura y en cosas que lamentablemente tienen un sustento muy físico. Entonces, debido a esta problemática que existe en el país, la Corfo, que es del Ministerio de Economía, tiene la obligación, y así se creó la Corfo, de poder abrir o expandir la matriz productiva del país. ¿Ya? ¿Y cómo abrir la matriz productiva del país? Bueno, incentivando nuevas formas de emprendimiento tecnológico en este caso. La Corfo tiene muchos departamentos o gerencias que apoyan diferentes tipos de emprendimientos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado hablar sobre los capitales semilla, los capitales el crece y expande, y un montón de fondos que le entrega la Corfo a diferentes empresas para que puedan crecer. Bueno, uno de los focos que más le ha dado la Corfo ha sido los emprendimientos tecnológicos. ¿Por qué? Por todas las características que ya hemos hablado de las startups. Y hoy en día Chile, como les decía, se está posicionando y es uno de los ecosistemas de startups más grandes de Latinoamérica. Y una de las cosas interesantes es que hay muchos venture capitals y aceleradoras públicas y privadas, ahí escribí súper mal privadas, y aceleradoras también, pero que son instituciones, organizaciones que le entregan dinero, pero también apoyo a estos emprendimientos tecnológicos para que puedan avanzar y seguir. Uno de estas aceleradoras es Startup Chile, que es donde yo trabajo, ¿ya? Entonces, Startup Chile, ¿qué es lo que hacemos y cuál es la idea de trabajar acá? Yo no les conté mucho de mí, pero yo como profesión soy analista en política y asuntos internacionales de la USAT, y después de que yo salí, me pasó algo muy interesante porque no encontré trabajo en ningún lado. Era una carrera muy nueva y estaba como muy mal posicionada laboralmente, y me metí a trabajar a una startup. Yo no entendía muy bien lo que era, pero me daba cuenta que era una empresa que estaba tratando de entrar al país, que era de Argentina, que tenía una base tecnológica, que estaba tratando de hacer algo totalmente innovador. Y ahí empecé a trabajar y me metí un poco en el mundo del emprendimiento. Después de muchos años, entré a trabajar en el Ministerio de Defensa, hice otras cosas, hasta que este año, a principios de este año, volví al mundo del emprendimiento y empecé a trabajar en Startup Chile. Startup Chile es una aceleradora pública que es parte de la Corfo. ¿Qué es una aceleradora? Es un programa que busca estos emprendimientos tecnológicos y los apoya de muchas formas, pero particularmente yo creo que son dos. Uno, les pasan plata a los emprendedores para que puedan hacer crecer sus negocios acá en el país, y dos, les pasan también un programa de aceleración donde yo soy parte, yo soy específicamente del equipo de aceleración, y apoyamos a las startups de diferentes formas. Por ejemplo, le generamos conexiones con empresas, con personas, con otros emprendedores que quieran conectarse con ellas. Generamos una red de los mismos emprendedores para que puedan ir conversando sobre las cosas difíciles que les van pasando. También hay un espacio de cowork donde pueden juntarse todos a trabajar. Como les comenté antes, les pasamos plata, y también hay mentorías dentro de este programa de aceleración. Una de las cosas interesantes que Startup Chile, como es público, les pasa plata a las empresas, pero no les pide nada a cambio. A diferencia de eso, generalmente los Venture Capital y aceleradoras privadas te pasan plata, pero te piden un porcentaje de la empresa, para que también esté ahí, haya un nexo más concreto entre lo que te estoy dando y en lo que tú me das a mí. ¿Qué es lo que gana Startup Chile? Bueno, como les dije recién, poder abrir un poco esta matriz productiva de Chile y apostar porque el emprendimiento tecnológico es quienes van a sacar un poco a Chile de la normalidad y de esta idea de mercado tan tradicional de solamente exportar, ¿ya? Startup Chile tiene tres líneas de programa: Build, Ignite y Growth, y es genial porque a diferencia de otras aceleradoras que se enfocan solamente en ideas de empresa que ya han funcionado, Startup Chile tiene una inicial que podría ser una incubadora, que es el programa de Build, donde ustedes pueden incluso llegar con solo una idea de emprendimiento,
y con solo esa idea nosotros los vamos a apoyar en todo el proceso de creación de la empresa. Después tenemos el programa de Ignite, que es un programa donde ya tienen la empresa más constituida, ya tienen ventas iniciales y necesitan pegar el despegue, literalmente como dice la palabra, para poder generar ya un crecimiento importante. Y también está la línea de Growth, que es la línea ya de empresas que ya están posicionadas en el mercado y que necesitan un apalancamiento ya de repente más para la parte internacional, ¿ya? Después, bueno, Ricardo nos va a contar un poquito, pero él estuvo en Build y ahora está en el programa de Ignite de Startup Chile. Solamente para contarles que si tienen alguna idea de emprendimiento tecnológico, en estos momentos ahora ya están abiertas las postulaciones al programa, duran solamente 2 semanas las postulaciones y están abiertas 2 veces al año. Tenemos 2 ingresos de emprendedores al año. Para que se hagan una idea, antes le contaba a Nico que postulan alrededor de 2.500 empresas y de esas quedan 80, 2 veces al año. Entonces, en realidad es bastante interesante y Startup Chile se ha posicionado como una de las aceleradoras más importantes del mundo. Entonces, tenemos gran parte hoy en día de chilenos que están postulando, pero en algún momento llegó a ser un 70% de extranjeros que venían al país a poder ser parte de este programa, que realmente es un lujo que tenemos acá en Chile y que muy pocas personas lo conocen. Entonces, genial de que hayan podido conectarse a esta charla y poder conocer un poquito de Startup Chile, quizás no ahora, pero en un futuro no muy lejano, si tuvieran algún interés o alguna idea de emprendimiento tecnológico, esta es una muy, muy buena oportunidad, ¿ya? Solamente para como ir cerrando y dándole igual un poco de espacio a Ricardo para que conversemos, una de las cosas que me gusta mucho, mucho, mucho de la startup y de mi trabajo en Startup Chile es conocer a los emprendedores, porque son personas muy particulares, de verdad que sí. Primero son personas comprometidísimas con el dolor que resuelven. Generalmente cuando tú le preguntas a un emprendedor, ¿por qué te motivó a hacer esta empresa? Te van a contar una historia pero súper cercana. O le pasó a mi mamá, le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelito. Alguien muy cercano a él vivió el problema y ellos sienten esa responsabilidad social de poder buscar una solución. Entonces eso también les da un compromiso superior al momento de tener que tomar alguna decisión difícil con respecto a su empresa, porque también hay un tema emocional súper importante para los emprendedores dentro de esta empresa. Para ellos, su emprendimiento no es solamente su negocio, sino que realmente están comprometidos con la solución que están intentando dar. Otra cosa que me sorprende demasiado, demasiado de los emprendedores, que yo creo que yo nunca podría ser emprendedora, pero realmente me emociona y como que me encanta poder trabajar cerca de ellos, es que son personas que generalmente se sienten muy cómodos con el riesgo y la incertidumbre, o pueden manejarlos muy bien. Como generalmente los emprendedores se lanzan a la vida y no saben si realmente les va a funcionar, muchas veces los emprendedores ponen mucha plata para poder empezar su negocio. He conocido emprendedores que han hipotecado sus casas, no sé, que han vendido cosas que han tenido con la idea de poder empezar este negocio. Entonces ellos realmente tienen una capacidad superior de manejar la incertidumbre y ser muy aversos, muy, muy cómodos, sentirse muy cómodos con el riesgo, como poder tomar decisiones así con los ojos un poco cerrados. Realmente me sorprende mucho y creo que es una actitud muy, muy particular que tienen la gran mayoría de los emprendedores con los que yo he podido trabajar. Generalmente los emprendedores tienen habilidades tecnológicas o de ventas. Creo que este es un punto súper, súper importante, sobre todo si quienes están escuchando esta charla está pensando en qué estudiar o qué lado más o menos irse. Hoy en día las startups son una muy buena fuente de ingresos económicos, de buscar nuevas oportunidades laborales, pero generalmente los perfiles que están tanto de emprendedores como personas que trabajan en las startups están ligados mucho a la tecnología. Hay una alta, alta, alta necesidad de desarrolladores, de informáticos en general, y de todas las líneas que pueda existir en la informática, que no conozco bien, pero sé que hay muchas líneas de trabajo dentro de ese mundo, y también un perfil súper deseable son personas que tengan muchas habilidades de ventas, habilidades de comunicación y de poder relacionarse con otras personas.
Creo que generalmente los emprendedores tienen estas habilidades y las personas que los rodean y que son parte de sus equipos también. Así que si alguien está pensando en qué estudiar o quizás ver el emprendimiento como una posibilidad, estas son herramientas que les van a servir mucho y que van a ser un poco necesarias para poder gestionar sus startups. Son personas con trabajo muy ágil, muy ágil. Una de las cosas que caracteriza a los emprendedores es que toman decisiones muy rápido y si algo no les funciona, lo cambian. Pues muy esperable, sobre todo para nosotros como aceleradora, es que si están viendo que algo no funciona, lo cambian. Los emprendedores generalmente son personas que no esperan tanto tiempo para tomar decisiones importantes porque saben que tienen que ir iterando y pivoteando mucho las cosas que están proponiendo, siempre con la idea de poder llegar al cliente final y al usuario que realmente considere que esa es una solución real al problema que está planteando. Son personas completamente resilientes, realmente. Yo he conocido emprendedores que por lo menos han tenido 2 o 3 startups fallidas y ahí están dándole de nuevo con una cuarta, con una tercera idea y siguen. Realmente es increíble la resiliencia que tienen y también cómo la van desarrollando. Obviamente que uno no se nace emprendedor, pero siempre es muy necesario entender el fracaso como una oportunidad de ganancia increíble, entender la resiliencia como parte del proceso y de repente la pasan súper mal. Me ha tocado a veces ser como un poco hasta la psicóloga de algunos emprendedores que han sufrido, que la han pasado mal, que me dicen que están, no sé, mal hasta con sus familias, pero que ahí siguen y de repente es un valle nomás que están pasando mal y que después siguen y después anda todo bien, así que una actitud resiliente creo que es súper importante dentro del negocio de una startup, y obviamente que son personas muy abiertas al feedback, que necesitan estar constantemente escuchando la opinión de otras personas para poder tomar decisiones. Eso ha sido súper importante, sobre todo en el programa de Startup Chile. Nosotros ponemos a los emprendedores alrededor de un montón de gente, de muchos mentores, de mucha gente de la industria en la que ellos están metidos, para que puedan escuchar la opinión de otros y poder tomar decisiones rápidas y buenas con respecto a sus negocios. ¿Ya? Ahora sí, solamente para cerrar, darles algunos ejemplos, algunas startups muy grandes y chilenas como para que puedan aterrizar un poco la idea de esto de startup. Facebook, Instagram y WhatsApp son startups. Empezaron con, ustedes saben, Facebook empezó con Mark Zuckerberg, con una persona en su pieza en la universidad, haciendo esta tremenda idea que a lo mejor nunca se imaginó que iba a ser tan grande, pero que su escalamiento fue mundial y todos sabemos en realidad qué es lo que significa Facebook. Instagram, WhatsApp son exactamente la misma idea de startups, de empresas que empezaron muy pequeñas, con muy poco inversión inicial y que hoy día han tenido pero una explosión gigante. Como startups chilenas y muy reconocidas tenemos hoy día 2 grandes que son Betterfly. Betterfly, esta idea de poder tener buenos hábitos de salud y de deportes y que eso te dé puntos para poder generar no sé, seguros de salud, y generalmente esto está muy enfocado al tema más corporativo con respecto a los beneficios para los empleados, y como les mencionaba en delante también está Notco, que es esta gran compañía que hizo la Not Mayo, la Not Milk, y todas estas empresas, toda esta línea de productos en base, ¿cómo se llama?, a plantas. Es súper interesante lo que hace Notco, porque ustedes se imaginarán, bueno, esto no es una empresa tradicional, porque en realidad hacen comida, como que podría ser incluso una panadería, pero la verdad es que Notco, si ustedes conocen cómo es el modelo de negocio, es muy interesante. La ex gerenta de Startup Chile estuvo en Nueva York cuando ellos lanzaron en la bolsa, hace este año, a principios de este año, y estuve en las oficinas de Notco, y nos contaba que ella había quedado súper sorprendida, porque las oficinas de Notco eran una oficina de este porte, eran una oficina súper chiquitita en Nueva York, y lo único que ellos tenían eran sus oficinas y tenían una cocina. Y ella les preguntó, pero ¿ustedes cómo hacen todo? O sea, ¿cómo hacen su trabajo en Notco? Y le decían a ella que ellos lo único que necesitaban era su cocina, porque en la cocina ellos hacían un par de experimentos, probaban que las fórmulas estuvieran buenas, y cuando encontraban la fórmula, no sé, de por ejemplo, de la Not Mayo, ellos simplemente vendían la patente de esta fórmula, y quienes compraban la patente se hacían cargo acá en Chile de todo lo que es la creación
de la distribución y de toda la lata que es la venta del producto en sí. Entonces, Notco es una empresa de muy pocos costos fijos. Si se dan cuenta, tiene un par de personas, tiene unas oficinas muy pequeñas y todo el resto lo externalizan, entonces ellos no se hacen cargo de la empresa más tradicional. Por eso es una startup Notco, y de hecho es el primer unicornio de Chile. Unicornio se le llama a las empresas que han sido valorizadas por más de $1 millón aproximadamente, y hoy día están en la bolsa de Nueva York, imagínense, increíble. Así que un orgullo para nosotros tener a Betterfly y a Notco como las primeras grandes empresas, startups de Chile, y por supuesto no voy a poder dejar de mencionar también a Búho, que yo creo que va a ser prontamente, no sé si un unicornio, pero para allá va, estoy segurísima. Son tremendo equipo, me ha tocado verlos ya desde varios meses, conocerlos este año, y ver un poco el crecimiento que ellos han tenido, y estoy súper agradecida de que hoy día Ricardo esté acá, así que ahora sí voy a dejar de hablar, porque ya he hablado mucho, y le voy a dar un poco el tiempo a él para que nos cuente un poquito más de Búho, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y cuál es su fórmula secreta. Ahora sí, déjenme salir. Ya. Hoy sí. Gracias, gracias Paulina por esa introducción y ponerlo en la misma diapositiva que empresas como Notco y Betterfly, que son, pues, un ejemplo y donde uno puede aprender mucho. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, escuchamos. Ya, buenísimo. Bueno, yo Ok. me presento igual, antes de partir, yo estudié Ingeniería Civil Industrial, como habían dicho en la Universidad Católica, me especialicé dentro de la carrera en transporte, y la verdad es que yo era una persona, o sea, siempre fui bien estructurado, un poco averso al riesgo, lo cual era un poco diferente a lo que hacía Paulina, pero se dio la oportunidad y ahí sí, eh, fue un dolor súper cercano en la pandemia. Yo le compraba los remedios a mi abuelo, igual que algunos compañeros míos de la universidad, y era una tarea súper difícil, tediosa, tomaba mucho tiempo, era súper caro, de repente había que visitar varias farmacias. Entonces nos empezamos a dar cuenta que acá había un problema y que era un dolor que sentíamos nosotros, nuestros abuelos, nuestros tíos, y ahí desde la parte ingenieril empezamos a ver cómo podíamos solucionar esto, y nos dimos cuenta que podíamos comparar precios de los medicamentos para disminuir un poco las diferencias de precio que había, no aprovecharlas y no estar pagando de más, y empezamos a generar una en base tecnológica, ciertos códigos. Ahí está toda la parte tecnológica que decía Paulina, y yo me rodeé, yo sin ser alguien experto en tecnología, con un socio experto en tecnología y otro que era más cómodo con el riesgo y un poco más fuerte en ese sentido, para complementarnos, lo cual es súper importante, creo, para partir. Y ahí surgimos con Búho. Lo que hacemos en Búho es que optimizamos la compra y el delivery de medicamentos. A esto me refiero que creamos una tecnología que permite que las personas entren a la plataforma, elijan los medicamentos que quieren comprar, y de ahí nosotros con este algoritmo que creamos comparamos los precios rápidamente, en menos de un segundo, entre más de 12 farmacias, elegimos la farmacia más barata para cada medicamento, los compramos, y de ahí entra la parte logística, que es donde partí yo, de ir a comprarlo y ir a entregarlo a la casa de la persona. Entonces finalmente estamos buscando mejorar el bienestar de la persona, de las familias, para que ahorren tiempo, que ahorren plata, y de ahí surgió, como muy bien comentaba Paulina. La verdad es que de repente te lo dicen y pareciera que es una frase como media cliché, pero la verdad es que todo comienza en este dolor, y lo importante más que la solución es este dolor que uno encuentra. Si el dolor es importante, le llega a mucha gente, se van dando las otras cosas. Hay harto alcance, se puede crecer rápidamente y todo lo otro, pero todo parte de encontrar realmente algo que no esté funcionando bien, y que uno tenga una idea desde donde uno está, desde el conocimiento que uno tenga, para poder desarrollar una solución, sea tecnológica o no, de distintos ámbitos, en distintas industrias, pero de ahí nace, y eso es lo que te motiva día a día a seguir trabajando, a superar estos valles que mencionó Paulina, que van a estar siempre, eh, y todas las satisfacciones que vienen de trabajar en lo que a uno le gusta, lo que es de uno, que es súper rico, estar todos los días trabajando en lo que uno quiere, que va creciendo, que ya no es solo un negocio, sino que es como tu pequeño como guagua, que va creciendo contigo, y por lo mismo también tiene hartas responsabilidades.
las cosas malas, los tropezones también son responsabilidad de uno tiene que aprender a ser resiliente, a ser autocrítico, a escuchar a los demás, con las mentorías, por ejemplo, a aprovechar siempre las oportunidades de que alguien te quiera enseñar. Los que están acá están haciendo eso mismo, así que en el sentido de que si quieren ser emprendedores, así se parte, uno escucha a otros para aprender de los errores, de las cosas buenas, y bueno, eso, un poco de búho de cómo partimos, no sé si tienen dudas o para dónde quieren llevar la conversación en cuanto a las cosas positivas o los riesgos o lo que queramos conversar. Sí, súper Ricardo, muchas gracias. Yo quería tomar un poco la palabra, pero para que conversemos también. Em, Cuéntame cómo fue como la decisión de tirarte con algo solo y no querer buscar trabajo como en una parte más tradicional. Como imagino que saliendo de la Cato tenías muchas oportunidades de haber trabajado en lugares quizás grandes, con responsabilidades importantes al tiro, pero como ustedes, y aquí meto también un poco a Joaquín y a Dan, decidieron como lanzarse con algo súper nuevo y súper arriesgado. Sí, pues nosotros, de hecho, bueno, somos los tres de la Católica, también ingeniero, y con Joaquín, que es la persona que habla, que estaba antes que yo, pero estoy yo aquí, estamos en trabajos más tradicionales, eh, terminando la carrera, en nuestro trabajo título, que es lo último que tocaba, y empezamos con esta idea, empezamos a probarla, empezamos a ver que tiene resultados con la gente más cercana, y había otro socio más, que también éramos tres compañeros, y un momento en que tuvimos que decir ya, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando en esto, nos tiramos a la piscina, no sabemos si va a funcionar, pero creemos mucho en el problema que hay y la solución creemos que es muy buena, y con Joaquín decidimos que nos íbamos a quedar, renunciamos a las pegas que teníamos y nos dedicamos a esto. El otro, que es absolutamente válido, prefirió no estaba tan cómodo con el riesgo, así que se quedó en su pega, pero son distintos caminos, y ahí nosotros, la verdad es que la decisión fue más que nada por el hecho de tener una oportunidad que a veces es única en la vida, tener un dolor que se dio por la pandemia, además, que había poco transporte, entonces había complicaciones que nos dimos cuenta, vimos que no habían grandes actores en el mercado de esto mismo, entonces hay una oportunidad bastante especial, eh, y ahí también sirve un poco en el contexto en que uno está. El hermano Joaquín también es emprendedor, el papá también fue emprendedor, mi familia es un poco más tradicional, mis papás son médicos, pero también me daba una apertura a las ideas de salud, y los problemas, estar súper de cerca en eso. Entonces ahí se complementó súper bien con Joaquín, que él empujaba más un poco para emprender, para correr el riesgo. Yo tenía un poco más el área de salud, y ahí nos juntamos con otro socio que era tecnológico para cerrar un poco todas las necesidades que teníamos, y tirarnos a la piscina no solo con una idea, sino que con un plan. O sea, nos sentamos y dijimos ya, ¿se puede o no se puede? Y estuvimos varias semanas dándole vuelta, poniendo en distintos escenarios, si funciona, si no funciona, hasta cuándo vamos a intentarlo, ver si funciona, para intentar disminuir un poco el riesgo, obviamente, pero, pero es parte de ahí, estamos súper contentos con el camino que hemos tomado y las decisiones, y eso también te da tranquilidad de que has dado el máximo en el proceso que uno lleva. Bacán, súper. Oye, ¿y cómo ha sido ser emprendedor aquí en Chile? Bueno, no tienes la comparación como con otro país, pero ¿cómo ha sido el ecosistema? ¿Cómo los ha recibido? ¿Cómo los han apoyado? ¿Consideras que hay un apoyo detrás del emprendedor o en realidad ha sido más solo? ¿Cómo ha sido eso? Ahí creo que, como decía Paulina, Chile tiene una gran oportunidad de, dentro de Latinoamérica, ser como un punto referencial de emprendimiento donde está bien visto, bien valorado ser emprendedor. O sea, cuando tú comentas que, bueno, en qué estás trabajando tú, y contestas que eres tu propia empresa, que eres emprendedor, la gente se interesa, te escucha, digamos, en ese sentido hay un apoyo social en cuanto a lo que uno está haciendo, te dan ánimo que a veces uno necesita. En ese sentido. Y también hemos tenido súper apoyo en este tipo de programas de la Corfo, que son fundamentales, la verdad, porque cuando uno parte, especialmente a una edad joven como yo, no tengo ahorros ni capital para yo invertir propiamente tal, más que con esfuerzo y sudor y horas hombre, digamos, de trabajo. Entonces, en ese sentido, siento que tenemos una oportunidad en Chile muy, muy, muy grande de tener apoyo del gobierno, en donde además te dan acceso a red de mentoría, con profesionales como Paulina también, que tienen más experiencia, que te pueden guiar, con otros mentores, que es único, y creo que hay que aprovecharlo. Estamos en un país que en ese sentido es único,
eh, y que por suerte te da tanto la red social como oportunidades de poder tirarse a la piscina en estos casos y jugársela que realmente se dan unas pocas veces en la vida. Súper. Oye, tú dijiste algo que consideré que encuentro que es muy importante, porque a lo mejor yo igual hablé mucho de esta aversión al riesgo, y como que es muy así a la vida en realidad el trabajo del emprendedor, pero también quiero que sepan que hay personas y muchas instituciones, universidades y por ejemplo el mismo Startup Chile, que ha estudiado el proceso de emprendimiento. Entonces hoy en día igual está súper delimitado la vida del emprendimiento, por eso también no es que el emprendimiento sea algo que nace de la guata y que simplemente Ricardo se levanta y se le ocurre una idea, por ejemplo, sino que también hay ya una estructura clara. Les invito a leer de repente si quieren un libro que se llama Lean Startup, que es como la base del emprendimiento en general, donde ustedes pueden aprender cuáles son las etapas de avance de una startup y también pueden entender que también hay una lógica detrás de creación de una empresa y de una startup. No es que les salga de la guata y como que se les ocurrió a los emprendedores que se nos ocurrió a nosotros, sino que también hay una base teórica y hay mucha evidencia ya de muchos emprendedores que han hecho startups donde podemos aferrarnos a algunas ideas que eso funciona. Y con respecto a lo mismo, ya como para finalizar por lo menos de mi lado las preguntas, Ricardo, ¿cómo ha sido el crecimiento de WOW? ¿Cómo ha sido esto de que yo sé que cuándo empezaron ustedes y cómo están hoy día? ¿Cómo ha sido un poco ese avance? Y bueno, ahí nosotros partimos con esto hace 1 año y medio, partimos a inicio de 2021. Ahí hay distintas velocidades de crecimiento, depende mucho también de la etapa en que uno está. Nosotros partimos con poca experiencia, por lo tanto de repente los procesos serán un poco más lentos que alguien que lleva 20 años en la industria, pero todo va a su velocidad y al ritmo que tiene que ser. Y no hay mucho más que dar el máximo esfuerzo, y el crecimiento la verdad es que hemos tenido ha ido por etapas. Inicialmente nos costó un poco más partir por los distintos temas que habían de cosas súper nuevas. Nosotros, el modelo de negocio que estamos usando es nuevo, se permitieron comprar medicamentos online 6 meses antes de que nosotros partiéramos, por lo tanto no había como de dónde agarrarse ni a quién seguir. Un poco están otras empresas como Rappi, como Corner Shop, que son monstruos gigantes de la industria, pero que uno se quiere diferenciar, entonces tiene que entender bien cuáles son las diferencias, y a partir de ahí fuimos haciendo experimentos súper cortitos de cosas que nosotros pensábamos que podían darnos valor. Cómo se manejan las recetas médicas, si sirve con fotos, cómo funciona esto. Entonces, eso nos iba permitiendo en pequeños lapsos de tiempo aprender bien rápido, no tanto crecer operacionalmente, sino que ir validando ideas y crecer como en el producto, la solución que vas creando. Y de ahí, en cierto momento, ya cuando pudimos levantar los primeros recursos, así como para tener plata y poder lanzarnos con una plataforma, ahí ya empezamos con un crecimiento y a ahondar, a buscar ventas, de dónde podíamos tener diferentes crecimientos, no solo en personas. Nosotros nos dimos cuenta ahí que podíamos trabajar con residencias de adultos mayores, por ejemplo. Mi abuelo vivía en una y ellos ofrecían comprar medicamentos, y dijimos, bueno, ¿por qué no damos una vuelta por ahí? Y eso fue súper importante para crecer inicialmente, porque nadie te conoce al principio, entonces ¿por qué van a confiar en ti? Y esto nos da un poco un sello de confianza, y ahí pudimos tener un crecimiento mucho más rápido en varios meses, que nos permitió, por ejemplo, entrar a Startup Chile con algo un poco más formado, dentro del programa de Build, que fue el primero que mencionaba Paulina, que es un poco del producto, terminar de crear el producto, y justo calzó que cuando salimos con eso ya estábamos buscando un crecimiento más exponencial, teníamos la idea formada, estábamos creciendo, pero rápido, pero necesitábamos un pequeño empujón, y eso también fue porque vinimos como anillo al dedo, digamos, el programa Ignite, para lo que estamos nosotros hoy, buscando crecer y llegar a más personas para seguir validando la idea. Así que es un poco el crecimiento que hemos tenido, no aburrirlos con los números y todo, pero es importante también ponerse metas en eso. Es súper difícil, y creo que uno de los grandes desafíos es ponerse metas reales que se puedan alcanzar, que no te defrauden a ti mismo tampoco, porque uno no puede querer ser todo Facebook, porque es un poco decepcionante, porque se logra uno en cuantos de miles. Entonces, con esas metas claras, estos crecimientos, siempre guiado con el máximo esfuerzo que uno pueda dar, eh, creo que es el camino correcto y el que te lleva a poder hacer las cosas bien. Ahí respondo a la pregunta. Sé que hay preguntas en el chat, no sé cómo lo quieren hacer para responder esas o... Sí,
Ya, solamente para finalizar y darle la palabra a Nico, que nos va a pasar las Ya, preguntas, yo creo. Gracias, Ricardo, por acompañarme hoy día, de verdad. Los conozco ya, como les dije, al principio de año, han sido tremendos emprendedores, con Joaquín también. Me gusta mucho lo dinámicos que son y lo bien que trabajan, porque como dice Joaquín, de repente es la cara visible, pero Ricardo es el que pichea también en las actividades, así que sí. es súper podido trabajar y eso también se ve obviamente en el crecimiento del programa. Fueron seleccionados en 2 de los programas y ahora están postulando a la extensión de este programa, así que nada, felicidades ante todos. Para mí siempre han sido una de mis estrellas de mi cartera, ustedes lo saben. Gracias. Gracias también por acompañarme hoy día. No, muchas Eso, gracias. Yo feliz de estar acá. Me encanta poder transmitir lo que uno va aprendiendo y las cosas buenas y los errores que uno comete, porque así aprendí yo también, escuchando a otra gente y aprovechando esta oportunidad. Así que gracias por la invitación. Muy felices de estar acá. súper. Excelente. Gracias, Pablo, y gracias, Ricardo. La verdad es que ha sido una conversación súper, súper, súper interesante. Tu experiencia, de verdad que ese salto que tú das del mundo profesional, emprendimiento, la verdad es que cuento súper valiente. Y Paulina también, todo lo que nos cuenta de lo que es Startup, creo que es súper motivante el poder escucharte y creo que a todos nos pica un poco el bicho de ahondar un poco más de qué se trata y qué podemos nosotros también con nuestras propias carreras, cómo podemos acercarnos a ese mundo. Ahí, Ricardo, yo creo que sería bueno poder responder alguna de las preguntas. Buenísimo. Respecto ahí a Hugo, veo que nos dicen cómo ha sido la experiencia y la recepción de las personas para Hugo y cómo ha sido el proceso de obtener inversionistas. Ahí la parte, no sé si se puede aclarar un poco, ha sido la experiencia y la recepción de las personas para U es cómo nos recepcionó la gente en general o como nuestros clientes o las personas. Voy a ir Yo, contestando las dos. En cuanto a las personas propiamente tal, como te comentaba, la verdad es que como en el círculo, digamos, hay de todo. Hay gente que es mucho más conservadora y que al principio me encontraba loco de estar emprendiendo y como que no lo veían con mucho valor, pero ¿cómo te resuelve la otra pega? Si ya tenías ahí trabajando y eres ingeniero y como decía Paulina, probablemente te ofrecieron otras pegas y plata. Y bueno, yo creía que estaba en un buen punto para hacerlo y ahí también te sirve rodearte de gente más, que está más en lo tuyo. O sea, la familia, como les decía, de Joaquín es emprendedora, entonces cuando estaba con ellos me sentía como súper positivo, eran todos súper felices de estar haciendo esto y de repente hay otra gente que no tanto, entonces hay que también saber dónde y a quién escuchar y obviamente escuchar a la gente que tiene otros puntos de vista, pero es importante también rodearse de personas que le vean valor a lo que uno hace y que no te tiren para abajo, porque es súper difícil y hay muchos problemas y tropezones, pero es necesario tirar para arriba ahí. En cuanto a los clientes, es todo un desafío, siempre es un desafío poder convencer a la gente y cuando uno está convencido de lo que uno está creando realmente le genera valor, es mucho más fácil. O sea, yo realmente creo que Google es una solución para un problema de muchas personas, entonces lo puedo ofrecer honestamente, con toda la transparencia de que yo realmente estoy buscando algo de beneficio para todos, entonces eso facilita mucho la transmisión y la conexión con personas, Mm. eh, por ese lado. Sí, Sí, espero Ricardo, haber ahí contestado hay esa pregunta. una pregunta Dime. respecto a eso. No sé si nos pudierais contar como qué tan más barato es Ah, encontrar el medicamento más barato respecto a una farmacia tradicional. Yo creo que sería interesante que la gente supiese la dimensión que tiene eso. sí, eso ahí es impactante. La verdad es que nosotros en promedio, entendiendo que hay casos más extremos, ahorramos como un 30 o un 40% en comparación con las farmacias de cadena. Wow. Y eso es el mismo producto. Lo importante acá es que la misma cajita se puede encontrar mucho más barata en otras farmacias. Y no es que uno sea malo u otros no. Hay farmacias que tienen mejores precios en unos productos y hay farmacias que tienen en otros. Entonces no es para enemistar uno con el otro, sino que es aprovechar que una farmacia tuvo una mejor negociación que un laboratorio y por lo tanto tiene un mejor precio. Y en un mercado que funcionaría correctamente, tú como persona podrías ver toda esta información y decir, como, yo elijo el más barato. El problema es que hay cientos de farmacias alrededor de todo Santiago, en este momento nosotros estamos en Santiago, entonces es súper difícil obtener esa información, uno no tiene, pues ahí va a la farmacia que encontró al camino. Entonces, al elegir inteligentemente, y ahí está toda la parte nuestra de súper ingenieril, que no ahondo tanto porque de repente puede ser un poco tedioso, más que nada es como la magia que se genera de que en unos segundos tú puedas comparar
y elegir correctamente y encontrar diferencias que no solo en porcentaje, estamos hablando de 20, 30 mil pesos muchas veces, especialmente los productos más caros. Entonces, es un impacto que mi familia lo vimos al tiro. O sea, mi abuelo gasta muchos medicamentos, tiene una enfermedad crónica todos los meses. Entonces, ahí también nosotros queríamos ayudar a las personas que sufren de condiciones o de enfermedades recurrentes y que van a necesitar medicamentos. No, no tiene nada de malo eso. Y pueden que sean caros porque, bueno, costaron mucho desarrollarlos, pero comprarlo al mejor precio posible. Excelente. Y que eso, bueno, y la segunda pregunta, ¿cómo ha sido el proceso de obtener inversionistas? Ese proceso, la verdad es que ese yo creo que es de las partes más duras y más sacrificadas de un emprendimiento. Ahí, por mucho que te lo digan y suene cliché nuevamente, es un mar y un océano de puros no. O sea, uno presenta una vez, hace el entusiasmo y dicen que no, pero lo importante es que uno necesita un sí. Entonces, bajo ese objetivo, yo estoy convencido de que lo mío es bueno, de que el problema existe, de que yo soluciono algo. Entonces, bueno, le presento a alguien que me dice, no, es que no creo que sea buena idea. Ok, uno recibe el feedback que puede y de ahí vas al siguiente. No les voy a decir que no es desmoralizante a veces cuando llevas 15 no seguidos. Pucha, tenía que prender la cámara y poner cara de feliz y presentar de nuevo, pero bastaba un sí y se daba vuelta al mundo, uno celebraba, era súper satisfactorio. La oportunidad de quedar en startup no fue la primera, nosotros postulamos 3 veces. La primera fue un error técnico, mala nuestra, la segunda tuvimos que esperar 6 meses y llegamos bastante adelante y nos fuimos capaces de expresar bien eh, cómo nos diferenciábamos de la competencia, entonces fuimos aprendiendo, postulamos en otras aceleradoras que tampoco nos quedamos y finalmente quedamos startup, ese sí. Me acuerdo ir en el auto cuando recibí el mensaje de Joaquín. Sabíamos que iba a llegar el correo bueno, mientras uno maneja no ve mensajes, pero estaba un poco más atento. Y en un semáforo lo vi y yo me acuerdo de haber como gritado y llegar a la casa casi que saltándome en el estadio de fútbol. Y de ahí en adelante también se abren más puertas porque recibimos un sí. Entonces después los otros alrededor tuyo, tu amigo, dicen, oye, le fue súper bien, me interesaría poner plata y papás de gente que al principio es con gente más conocida, obviamente. Mm. Eh, Así que es un proceso difícil, sacrificado, pero que es parte de. O sea, ahí sí que como startup uno tiene que estar abierto a pasar por ese proceso y tener a alguien en el equipo que puede no ser uno en este caso. Yo soy el que pichea, tengo mejor como comunicación y forma de expresarlo, pero mientras uno tenga a alguien en el equipo que tenga ese rol, creo que puede funcionar. Perfecto. Está buenísimo. Y la verdad que me llama mucho la atención que tú dijiste que intentaron varias veces entrar al programa. Yo creo que eso es súper, súper valorable. Y creo que es un ejemplo para todos los que estamos escuchando. Yo creo que mucha gente se desmotiva a la primera, pero tú veis Sí, que no, hay que seguir dándole nomás. Eh, por sí, el exacto. tiempo, eh, vamos a dar una pregunta a Paulina, que veo que por ahí preguntan si las personas migrantes pueden postular, y también preguntan ahí como a futuro Startup Chile, ¿tiene planeado pedirle algo a cambio a las startups por el financiamiento que les entrega? Creo que esas son buenas preguntas. Sí, sí, súper. Primero, con respecto a lo que mencionaba Ricardo, hay mucha gente que postula muchas veces a Startup Chile. De repente nosotros como chilenos no conocemos el programa, pero de verdad es un programa súper como deseado por muchas personas y no es la primera persona que escucho que dice que cuando recibió el correo se puso casi que a llorar y a gritar porque estaba muy... una vez un emprendedor me dijo, es que cuando yo lo recibí, mi mamá no entendía por qué yo gritaba y me le dije que era como haber quedado en el mundial. Si hubiésemos sido Chile, si era Chile, porque de verdad el apoyo que entregamos es súper grande, tanto de la parte de aceleración, pero también como de plata. Yo no mencioné muchos lo que se entrega, pero por ejemplo en Build, en el primer programa se entregan 10 millones de pesos, después se entregan 25 millones de pesos con una posibilidad de extensión 25 millones más, y en el de Growth, que es el más grande, son 75 millones de pesos. Y respondiendo ahí la pregunta, es a cambio de nada. O sea, lo único que nosotros les pedimos a los emprendedores es que les vaya bien, que hagan crecer su negocio, que se conviertan en el próximo unicornio de Chile, y que en realidad crezcan en el país. Una de las, como las únicas obligaciones que tenemos un poco es que gasten esta plata en Chile.
no que se vayan a otro país con esa plata, ni que quieran abrir nuevos negocios, sino que traten de gastarlo aquí mismo, que contraten personas chilenas, que paguen los impuestos en Chile, entonces como de esta manera igual retornen un poco de esta inversión que está haciendo el Estado. Y la pregunta de si es que volvería, si está pensado en algún momento Startup Chile pedirle esta plata de vuelta o algún tipo por ejemplo, de porcentaje de inversión en la empresa, yo creo que es un rotundo no. Se ha levantado muchas veces, Startup Chile tiene 10 años, lo que lo hace ya un programa súper estable en cuanto a que no es un programa de gobierno, sino que no ya es un programa de Estado. Este es un programa que nació en el gobierno de Piñera, pero ya cuando pasó a Bachelet se validó que era una muy buena idea, se mantuvo y así en adelante han pasado varios gobiernos ya de diferentes lados políticos y ya se instauró como un programa concreto de la Corfo y yo creo que la respuesta es no, nunca le vamos a pedir nada a cambio, más allá de que el compromiso, como les digo, de que participen del programa, de que crezcan sus empresas y que en realidad apoyen al Estado, al gobierno de Chile y al fin y al cabo a las personas de Chile a hacer crecer y mejorar un poco la economía en el país. Obviamente que mi opinión, yo creo que si llega mañana alguien que quiera cambiar un poco esta idea en la Corfo, nada que hacer, pero creo que una de las claves y que diferencia Startup Chile en el mundo es que no les pedimos nada a cambio. Todo el resto les va a pedir algo si es que les entregan dinero. Y con respecto a la otra pregunta, por supuesto, aceptamos migrantes desde afuera que vengan a Chile o que incluso que ya estén en Chile y que tengan una muy buena idea y que quieran proponerla, no hay ningún problema. El único requisito es que tengan su RUT, pero ni siquiera es necesario como que lo tengan desde antes, incluso, por ejemplo, extranjeros que vienen al país, nosotros les ayudamos a sacar su RUT, les entregamos una visa muy particular, que es una visa de desarrollo tecnológico, entonces como que les ayudamos a sacar sus papeles súper rápido para que puedan tener su carnet, y así también, en realidad, la clave de tener su carnet es porque le tenemos que abrir una cuenta corriente para poder pasarles el fondo. En realidad es objetivo. Pero sí, estamos muy abiertos a todo lo que es el talento internacional. De hecho, como lo mencioné y lo vuelvo a repetir, en algún momento fuimos un 70% de extranjeros y un 40% de chilenos. Por temas de pandemia, hoy en día está un poco al revés y hay muchos chilenos, pero era porque como estaban las fronteras cerradas no podían venir los extranjeros. Pero hoy en día también se está buscando muy fuertemente que vuelvan a haber muchos extranjeros. Por lo menos en mi clúster hoy en día, por ejemplo, tengo gente de Canadá, gente de Vietnam, gente de China, gente de Ghana, obviamente tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos hondureños, muchos argentinos, los argentinos son, pero aman Startup Chile, hay muchos argentinos siempre en todas las postulaciones, y hay gente de todos lados, de verdad. Lo que más nos importa es la idea, más allá de su nacionalidad, así que si alguno de ustedes quiere postular, les interesa, siéntanse súper libres de contactarme, de hablarme. Yo soy miembro de la iglesia, así que si necesitan cualquier cosa podemos conversar también por LinkedIn o por donde sea. Yo feliz de poder ayudarles. Excelente, Paulina. De verdad, muchas gracias. Gracias por toda la información seca, de verdad. Gracias, Ricardo, también, un poco ya como ir despidiéndonos por el tiempo. Te deseamos lo mejor, Ricardo, que las cosas sigan funcionando de aquí para adelante Gracias. para ustedes, sigan creciendo. Por ahí nos preguntaron si se van a expandir a regiones, ojalá que puedan llegar a Viña, si hay gente de Viña escuchándonos. Esa es la idea. Esa es la idea. Estamos trabajando para eso. Eso. Excelente, excelente. Y Ah, solamente... ¿Sí, Paulina, iba a decir algo? disculpa, que yo sí quería agregar una cosita chiquita que alguien preguntó si aparte del Lean Startup había otro libro. Yo quería recomendarles este, que se llama El viaje del emprendedor, que es de Roberto Musso. Es un libro como el Lean Startup, pero en chileno y muy enfocado en Latinoamérica. Así que si quieren empezar con alguna introducción de qué es lo que es una startup y cómo empezarlo, este libro es súper bueno. Ya, se los dejo ahí. Solo como dato, lo siento. Buenísimo. Súper buen dato, súper. Y solamente decirles que, no sé si subieron, o sea, escucharon que al principio de la charla Paulina nos comentó que existe un cowork de Startup Chile acá en Santiago, así que Paulina ahí se la jugó y nos invitó a participar de manera presencial del cowork. Así que les decimos que estén atentos a las redes sociales, porque ahí vamos a confirmar una fecha. Vamos a abrir un link de inscripción, ¿ya? Así que ahí todos nos organizamos para ir
un buen grupo, a conocer el cowork, a poder conocer a otros emprendedores también y ver cómo funciona ahí el ecosistema in situ, ¿ya? Así que, de verdad, muchas gracias, Paulina, también por esa invitación. Atento ahí a las redes sociales. Y nada, un abrazo ahí, Ricardo, Paulina, muchas gracias por su tiempo y saludos a todos, que tengan buena noche. Vale, muchas gracias por la invitación, felices de compartir y comentar todo y compartir la experiencia, así que agradecido también. Excelente. Gracias. Vale, Ricardo. Nos vemos. Buenas noches a todos. Chao, chao, que estés muy Buenas bien. noches. Chao, chao.